En este video te voy a enseñar a realizar este arbolito que está en tendencia. Vamos a ello. Para realizar este diseño vamos a trabajar con globos de 12 pulgadas y de 5 pulgadas, color blanco para la base, y para todo el cuerpo vamos a utilizar 3 tonos pasteles: rosa, azul y verde. Vamos a trabajar también con nuestro calibrador porque vamos a calibrar a varios tamaños para lograr el objetivo de nuestro proyecto. Vamos a utilizar inflador eléctrico y inflador manual. Ahora que ya sabemos qué vamos a utilizar, vamos manos a la obra. Comenzamos con nuestra base y para eso vamos a trabajar 2 tipos de tamaños de globos. Los que son de 12 pulgadas los vamos a calibrar a 6.5, acá tenemos el espacio, y los pequeños a 4 pulgadas. Para los pequeños utilizamos nuestro inflador manual, lo inflamos y soltamos un poco el aire, lo que nos vaya sobrando, y pasamos por el calibrador hasta que pase suavemente. Inflamos el segundo. Ya tenemos los dos, apoyamos al pecho, damos 2 vueltecitas y hacemos un nudo. Tenemos 2 dupletas y las vamos a convertir en cuarteto, así como lo ves acá, y lo reservamos. Ahora vamos a inflar los de 12 pulgadas. Lo puedes inflar con el inflador eléctrico o lo puedes inflar con el inflador manual, no hay ningún problema. Hacemos un poquito de presión, soltamos aire, ya pasa, y ya que lo tenemos hacemos doble vuelta y un nudito, y ya que tenemos los dos hacemos un cuarteto. Para la base vamos a necesitar 2 cuartetos de 6.5 como lo ves acá, y un cuarteto que va en el medio para dar la separación. Con esto vamos a hacer la base de nuestro proyecto. Entonces vamos a seguir ahora a inflar todo lo que tenemos para seguir haciendo el resto de nuestro cuerpo. Vamos a poner de este lado para poder reservar y tener allí ya lo que vamos a inflar. La primera parte de nuestro proyecto va a comenzar con 2 medidas. Una va a ser de 9.5, movemos el calibrador de 9.5, y la otra va a ser de 4.5. Movemos nuestro calibrador a 4.5, a 9.5, que son las medidas que vamos a utilizar para este proyecto en la parte de abajo. Hacemos un poco de presión, pero acá más o menos ya es el máximo permitido, porque para trabajar con globos siempre es recomendable trabajar un poco por debajo de su medida. Si es de 12 pulgadas, un poco más abajo, para que no haya riesgos de que vaya a haber un roce de los globos, de las personas, de la pared o lo que sea, y se vayan a estallar con facilidad. Hacemos una dupleta. Ahora vamos a inflar a 4.5, marca acá en el calibrador. La cantidad de pompazos no importa en este momento porque vamos a calibrar. Si estuviésemos trabajando en pompazos contaríamos. Hacemos una dupleta, y esta dupleta la vamos a trabajar con esta dupleta grande, obteniendo este resultado. Este resultado que ves acá, 4.5, 9.5, va a ser el primer tramo
de color rosa que vamos a utilizar. El segundo tramo de color rosa que vamos a utilizar va a estar calibrado a un poco menos de lo que ya estamos trabajando para ir haciendo la forma de lo que queremos en este proyecto. Y vamos a trabajar a 8.5. Colocamos el calibrador a 8.5, el grande, pero el pequeño sigue quedando en 4.5. Dejamos salir el aire. Ya pasó. Y hacemos dupleta. Así vamos a ir trabajando todos los cuartetos que nos van a dar la forma de nuestro proyecto para el día de hoy. Lo único que vamos a combinar colores y estamos pendientes allí del color que vamos a incorporar luego de haber hecho cada tramo. Entonces ahora mismo estamos trabajando con rosa y ahora hacemos las dupletas que van a ser los tramos de diferentes tamaños. Entonces fíjate que acá sí se ve la diferencia de tamaños y es lo que queremos lograr con nuestro proyecto el día de hoy. Ahora vamos a hacer todo lo que necesitamos para darle una separación a nuestros dos cuartetos de diferentes tamaños, y eso lo vamos a hacer con nuestros dupletas a 4,5, y de igual forma entonces las dupletas nos forman un cuarteto para hacer la separación entre cada tamaño. Ya que lo tenemos acá, podemos hacer esta separación así en nuestra base. Vamos a realizar una para dentro de tamaño y tamaño y otra para la parte de arriba. A medida que vamos trabajando, vamos incorporando luego cada uno de los colores. Si tú quieres trabajar con un solo color, simplemente sigues todo el patrón de lo que estamos haciendo el día de hoy y le cambias los colores al color que tú quieras. Ahora vamos a trabajar otro color que es el que vamos a incorporar ahora, y va a ser el color azul. Y antes de seguir, suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones. Y ahora que tenemos acá los azules, comenzamos a inflar los de diferentes tamaños, que son los que nos importan. Sigue trabajando el pequeño en 4.5, pero vamos a bajar el tamaño del azul para cambiar el color, que estaba en 8.5 el rosa, y lo vamos a cambiar a 7.5. Y así poco a poco vamos a ir bajando la medida. Tengo un poquito de presión solamente. Y aquí hacemos entonces nuestro giro en los cuellos y vamos a trabajar con una dupleta calibrada a 4.5 igual, y la vamos a colocar en el medio y vamos a conseguir esto. Ahora vamos a utilizar el siguiente, que va a ser de 7. Y lo vamos a hacer de igual forma.
igual 4.5 y listo. Ya tenemos nuestros tamaños de color azul que vamos a incorporar en nuestro proyecto, y de igual forma que el rosado, uno por debajo y uno por arriba, cuarteto de 4.5. Y ya tenemos nuestro segundo color que vamos a incorporar en este proyecto. Ahora vamos a pasar al siguiente color, que en este caso va a ser verde pastel. Ya que tenemos acá los verdes, fíjate de un detalle. Vamos a pasar de trabajar en el primer cuarteto, que va calibrado de 6 pulgadas, y luego vamos a empezar a subir más pequeños, pero trabajando solo con 5 pulgadas. Entonces trabajamos este último cuarteto con los de 12 pulgadas, pero lo vamos a tratar de llevar lo más que se pueda hasta el fondo para que no nos infle tanto el cuello, sino que vamos dando acá un poco de espacio para poder entonces que nos llene acá lo más redondito. Pero vamos a pasarlo a el calibrador a 6 para poder entonces trabajar esta parte. 6. Aquí ya lo tenemos, el primero. Ahora lo calibramos a 6 pulgadas. Recuerda hundir un poquito el globo para que te llene lo más redondito. Va soltando un poco el aire y ya nos pasa. Y así ya tienes tu globo de 12 pulgadas, y fíjate toda la cantidad de cuello que nos va quedando para poder obtener entonces esta pulgada con un globo de 12. Si tienes globos de 7, de 9, es más fácil trabajarlo, pero no hay ningún problema con el de 12. Colocamos de igual forma uno de 4.5 acá. Y tenemos entonces ya nuestro cuarteto que sigue. Seguimos ahora, y ahora sí vamos a hacer el cambio a 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque este lo vamos a calibrar a 5 pulgadas. Como va en la parte de arriba y nuestro proyecto va en degradés de tamaño, no hay mucho roce en esa parte. Entonces vamos a inflar nuestro globo así de 5 pulgadas. Fíjate acá, cortamos y ya tenemos nuestro globo de 5 pulgadas. Ya lo tenemos acá y fíjate que se ve totalmente redondito, y para efectos de nuestro proyecto del día de hoy, él tiene un poquito de aperado acá en el centro. Ahora, otro detalle importante: a partir de este de 5 pulgadas en adelante, acá en el medio no lo vamos a hacer de 4.5, sino que lo vamos a hacer de 3 pulgadas, porque necesitamos que se vea de que va haciendo ese pico que queremos. Y acá unos pequeños pompazos y ya tenemos
3 pulgadas. Y fíjate que se ve el tamaño que con respecto al otro se ve la diferencia. Entonces vamos a trabajar de ahora en adelante todo lo que vayamos a trabajar con 3 pulgadas en el medio y 4.5 en la parte de separación entre este grande que hicimos de 6 pulgadas y este de 5. Hacemos entonces la separación que está entre el de 6 pulgadas y el de 5 pulgadas, igual de 4.5. Y el último que vamos a hacer en la parte de arriba después del de 5 pulgadas va a ser solamente de 3.5. Volvemos a mover nuestro calibrador. Y para terminar, entonces hacemos uno completo de 3.5. ¿Cómo? No, pensé que había pasado. Que lo vamos a colocar acá en la punta para finalizar. Entonces ahora lo que viene es nuestro armado de todo este proyecto, que va a quedar espectacular. Y no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones para estar muy informado. Para comenzar a trabajar en el armado de este proyecto vamos a utilizar una base de lámpara. En este caso yo tengo una base de lámpara. Tú puedes utilizar cualquier base con pedestal que puedas incorporar. Si no tienes base, tú puedes hacerlo también con hilo de nylon, con globo 260, y de una manera fácil, siguiendo todo el patrón, vas haciendo todo el proyecto. Vamos a comenzar armando la base, colocando el cuarteto de globos simplemente en el tubo que nos va a servir de guía, y girando los globos una sola vez y haciendo una pequeña presión. Fíjate que ya los globos nos quedan acá listos para poder empezar a trabajar, y tú vas a escoger cuál es el frente que te queda mejor para tu proyecto. Luego de esto, que vamos a colocar este primer cuarteto de globos blancos, viene la separación. ¿Para qué? Para que nuestra base nos quede totalmente cuadradita con respecto a lo que queremos. Si montamos del mismo tamaño, siguiendo una vez el proceso, no nos va a quedar completamente cuadradito. Para eso utilizamos los de tamaño un poco más pequeños, que nos van a dar esta separación y nos dan ese efecto de cajita para nuestro proyecto. Hacemos esto, colocamos nuevamente y le damos un poquito de presión, y ya tenemos nuestra base
lista y preparada. Ahora vamos a ir haciendo la conexión de todos los tamaños diferentes que vinimos trabajando para poder entonces darle rienda suelta a este proyecto. Vamos a ver cómo nos queda. Comenzando con el color rosa y el más grande lo vamos a colocar tal cual como veníamos trabajando. Hacemos acá y hacemos un cambio, un giro para que nuestro globo vaya quedando acá listo y seguro. A medida que vamos haciendo el complemento de los globos, estos globos van a ir haciendo un poco hacia abajo, y por eso es muy importante colocarle este cuarteto acá para que nos dé una separación entre tamaño y tamaño. Colocamos acá, hacemos el giro y tratamos de que nuestros globos vayan haciendo todo esto muy recto con respecto a la base, y podemos hacer un poco de presión acá para que ellos vayan apretando los globos que están en la parte de abajo. Ahora vamos a colocar nuestro segundo tamaño, lo colocamos, damos vuelta y ubicamos en la posición. Fíjate que acá se van un poco para arriba, pero no pasa nada. Hacemos un poquito de presión hacia abajo y ya viene el segundo cuarteto, que es el que me va a permitir que estos globos se queden acá un poco hacia la parte de abajo. Colocamos, ubicamos bien y hacemos un poquito de presión para que me mantenga bien firme toda mi estructura. Si sientes que tus globos se van hacia la parte de adelante o hacia atrás, simplemente los vas acomodando y vas apretando poco a poco. Y a medida que vamos a ir incorporando todos los colores, vamos a ir viendo el resultado de nuestro proyecto del día de hoy. Vamos a avanzar y tengo que bajar esta base para allá abajo al piso para poder seguir incorporando todos los colores. Ahora vamos a incorporar el segundo color. De igual forma, lo colocamos acá, una vuelta, empujamos un poco hacia abajo y poco a poco va tomando forma de lo que nosotros queremos con este proyecto. Segundo. Recuerda que a medida que vayas trabajando puedes ir colocando un poco de presión para que pueda nuestros globos de los lados hacer su trabajo y que queden bien posicionados. Ya acá tenemos nuestro segundo color incorporado. Ahora vamos a buscar el tercer color para seguir armando ya la parte final de este proyecto. Y acá lo tenemos. ¿Vale? Acá vamos a apoyarnos con un globito de 260, porque si nuestra base de lámpara o nuestro pilar que vamos a utilizar para que nosotros hagamos este proyecto no es tan corto ni tan largo, o es muy largo, entonces
tenemos que apoyarnos con un globito 260 para poder culminar entonces la parte de arriba. Acá tenemos nuestro parte final, donde habíamos trabajado con el último cuarteto y le habíamos colocado en la parte de arriba el terminal y simplemente le adicionamos nuestro globito 260. Vamos a colocar acá como si fuera el pilar y vamos a pasar por dentro de nuestro globo y vamos a fijar. Ya así de sencillo, cortamos el excedente y ya nos queda nuestro arbolito, nuestro proyecto, que lo que nos queda ahora es verlo y tratar de colocar todos los globos de una manera más armoniosa según lo que nosotros queremos. Si vemos que está un poquito movido, simplemente lo que hacemos es que vamos moviendo todo a su sitio. Y así me queda este bello proyecto para estas navidades que pintan muy bien. Si quieres trabajar otros colores según la decoración de tu decoración, entonces estás libre de hacerlo. Y como siempre te digo, puedes hacer con los globos lo que quieras, siempre combinando los colores. Así que hasta aquí llega la clase de hoy y espero que te haya gustado este bello proyecto.